Este es el final de una larga era, la de los vehículos americanos con grandes y poderosos motores de 8 cilindros. Todo empezó hace 110 años con Cadillac, cuando instalaron su primer motor de 8 cilindros en su tipo 51. El mismo año, 1914, cuando los hermanos Dodge, Horace y John, decidieron terminar su relación con Ford para crear su propia compañía. Durante los primeros 5 años de esta empresa vendieron 400.000 unidades entre vehículos civiles, comerciales y militares, porque apoyaron durante el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial. Y no fue hasta 1930 que decidieron instalar su primer motor de 8 cilindros en uno de sus vehículos. Y ahora, 94 años más tarde, Dodge ha informado oficialmente que dejarán de ofrecer los motores V8 Hemi. ¿Será que los hermanos Dodge están revolcándose en sus tumbas? Y una pregunta más importante aún, ¿será que la marca sobrevivirá con esta decisión? Teniendo en consideración que se ha diferenciado claramente de sus competidores directos, posicionándose como la marca de vehículos americanos poderosos, divertidos y emocionantes, reemplazando sus motores V8 por unos con menor desplazamiento, electrificados, mucho más aburridos. Te lo cuento ahora más tarde. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Dodge Durango SRT Hellcat 2024. Vamos a verlo. Su motor es este V8 supercargado, 6.2 litros, 710 caballos de potencia o 529 kilovatios a 6.100 revoluciones. Torque 645 libras-pie o 874.5 Nm a 4.100 revoluciones. Si estás preguntando por el consumo de gasolina, este no es para ti. Pero te lo informo de todas maneras, entre 12 y 17 millas por galón. Esos son entre 5.10 y 7.23 kilómetros por litro o entre 23.54 y 16.62 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que este vehículo trae un tanque de gasolina de 24.6 galones o 93.1 litros, debería darnos una autonomía aproximada entre 295.2 y 418.2 millas o 472 y 669 kilómetros. Recordando sus orígenes, la Durango apareció por primera vez en el año 1997 y compartía la plataforma body on frame, como lo llaman aquí en Estados Unidos, o marco con bastidores en español, con la Dodge Dakota y Dodge Ram de esa época. Vivió con esa arquitectura durante sus dos primeras generaciones, hasta el año 2008, y luego, para el 2010, porque dejó de ser fabricada por un par de años, compartió parcialmente la plataforma con Mercedes-Benz, y esa ya fue un unibody, donde ya no tenía tan buen desempeño fuera de la ruta como cuando tenía la otra arquitectura, pero se convirtió en una camioneta mucho más cómoda para el uso diario, que era lo que las personas estaban buscando, sobre todo en esta parte del mundo, en Estados Unidos, que era el mercado principal para esta. Es una camioneta que desde que yo la probé y que comparto la sensación de manejo en esta, la versión más poderosa que han hecho. Es como si estuvieras manejando una Harley Davidson. Es ruidosa, y no solo en cuestiones de sonido, sino también visualmente por fuera. Es una camioneta que llama mucho la atención y dice mucho sobre el carácter de las personas que están dentro de esta. Por el frente, tiene un ancho de 76.4 pulgadas o 1.9 metros. Distancia con el piso, 7.8 pulgadas o 20 centímetros. Por el frente, en la parte superior encontramos una cámara y sensor, porque este carro tiene cruise control activo. El parabrisas es bastante largo, el capó, tremendo domo. Miren lo elevado que está en la parte central y resalta aún más ese volumen gracias a estas líneas racing que tiene al frente. Se ve muy bien. Nunca me imaginé ver un Durango o una camioneta con 3 filas de asientos con estas líneas racing que se viera tan bien. Aquí al frente vemos este túnel de aire que trae aire frío hacia debajo del capó. Aquí a los lados tenemos estos extractores de aire totalmente funcionales que también ya habíamos visto en otros productos SRT, en los Hellcats. Muy bien realizado. Realmente le agrega ese volumen y agresividad que este tipo de vehículo necesita. Un poco más abajo encontramos la parrilla superior y como vemos esta textura permite el paso de aire frío en grandes volúmenes debajo del capó porque es necesario para mantener el rendimiento óptimo de este motor. Alguna de las chapas SRT aquí al lado con el gato del infierno y aquí bien alineado tenemos
el sistema de iluminación y el patrón de diseño que vimos recién en 2022 cuando hubo un refresh. Bajando un poco más tenemos la parrilla baja con la misma textura que habíamos visto al frente. Aquí al centro un radar. El difusor bajo lo vemos relativamente agresivo. No le han puesto materiales exóticos. Me parece bien teniendo en consideración que es una camioneta y es posible que algunos escombros puedan dañarlo. Aquí en las esquinas vemos estos túneles de aire totalmente funcionales y ahí al fondo vemos algunos intercambiadores de calor que ayudan a mantener el rendimiento de este vehículo. Los sensores los vemos relativamente bien disimulados y no veo una cámara de video al frente. No cabe duda que la gente que compra esta camioneta lo hace por el motor. Están pagando más de $100.000 por una camioneta con 3 filas de asiento. Son personas que necesitan esa emoción. Y si pueden pagarlo, bien por ellos. Otra de las cosas, por ejemplo, el clima donde estamos ahora, está lloviendo, no me importa. Si tuviera mi Dodge Challenger o mi Charger, estaría un poco preocupado por la cantidad de agua que voy a encontrar en las calles. En esta camioneta, ¿qué me importa? Puedo pasar los charcos que quiera sin ningún problema. Parte posterior, empezando por las puertas. Bueno, los materiales son plásticos, tienen un pelo de colchón, así que no se sienten tan mal. Tienen buena textura y este enchape de carbono se ve muy bien. Definitivamente aporta no solo que se vea un poquito más premium, sino un poquito más deportivo. Los materiales en el apoyabrazo tienen un poquito más de colchón, tienen buenos materiales, las costuras blancas en contraste con el gris oscuro se ve bien. Abajo ya los materiales son más duros. Espacios útiles, sí. Los asientos se ven bien y se sienten bien. La textura están muy buenos. Esto es cuero real. Tenemos las iniciales SRT en la banca vertical, cuero liso, perforado. Los apoyacabezas son relativamente pequeños, pero se sienten muy bien. No hay mucho apoyo lateral, pero sí tienen algo, así que creo que va a ser suficiente. La banca vertical no tanto. Podemos ajustarlos verticalmente a través de esta palanca. La distancia entre mis rodillas y el asiento delantero tengo por lo menos 4 dedos. Y eso gracias a la forma que le han dado los asientos delanteros. Han tratado de empujarlo lo más posible hacia el frente. Bajando otro poco tenemos estas mallas. Funcionan como bolsillos, unos ganchitos. Aquí en el centro tenemos los vents para el aire acondicionado. Podemos controlar el ángulo. Un poco más abajo tenemos 2 puertos USB del tipo A, no del tipo C. Abajo de esto tenemos un toma corriente casero. Tenemos calefacción también para los asientos posteriores, o sea que súper. El túnel central es bastante bajo, así que no elimina mucho espacio para los ocupantes posteriores. Como ven, está equipado con asientos de capitán, sillas de capitán, uno a cada lado. Solo 2 ocupantes en esta banca. Y en el centro han instalado esta tremenda consola central. Aquí abajo al frente tenemos un espacio útil con una textura, un diseño, las V muy pequeñitas, así que las cosas las podemos poner ahí y es lo suficientemente grande como para poner celulares. Un poco más arriba tenemos 2 espacios para vasos, botellas, otro espacio adicional también con plástico que se puede quitar y con estas Vs representando evidentemente el V8, ¿cierto? El apoyabrazo es bastante cómodo, tiene buenos materiales, buen colchón, el mismo tipo de contraste entre el fondo gris oscuro con las costuras blancas que habíamos visto antes. Tenemos 2 espacios, uno superior y si presionamos el otro botón tenemos más espacio aquí abajo, mucho más amplio. Puerto USB, toma corriente redondo y tenemos aquí una malla para llevar cosas seguras. Qué lindos los asientos, ¿no? Me han gustado mucho, ¿saben? Son bastante cómodos. El espacio que tengo entre mi cabeza y el techo, tengo por lo menos 4 dedos. Estoy bien sentado, ¿eh? Yo mido 1,80 m. Aquí al frente, en la parte del techo, tenemos controles para el sistema de aire acondicionado para el área posterior. Así que sin duda esta camioneta, a pesar de ir rápido, tiene pensado en los ocupantes posteriores. Así que muchas personas seguro van a querer llevar este carro en viajes largos. Y no los culpo. El sistema de iluminación aquí atrás utiliza bombillos incandescentes, la luz amarilla, ¿no? Y otra cosa, tenemos los vents de aire acondicionado aquí, arriba, en la parte superior. Eso me parece súper práctico. Y miren, el material con el que han recubierto el techo se siente muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver la tercera banca de asientos. Para poder ingresar a esto, podemos jalar la palanca con la que movemos el ángulo
de la banca vertical y una vez que ya esté baja, tenemos aquí una correa, levantamos y se levanta el asiento. Ahora, teniendo en consideración que es una camioneta de más de $100.000, yo creo que hubieran podido hacer un poquito algo más sofisticado, ¿no? Tenemos por lo menos 2 dedos de distancia entre el asiento y mis rodillas. Y como pueden ver, están bastante elevadas. No está mal, yo creo que está bastante bien, de hecho. Tenemos tremendo vidrio lateral que me permite ver por fuera y permite la entrada de luz. Aunque los vidrios son opacos, los asientos están bastante cómodos, ¿eh? Están utilizando los mismos materiales que habíamos visto en los de la segunda, es decir, cuero liso, perforado. Este color rojo se ve muy bien. Hasta los mismos cinturones de seguridad son rojos como los habíamos visto de frente. No lo han descuidado. En cuanto al espacio, entre mi cabeza y el techo tengo por lo menos 2 dedos. Así que bien por ese lado. Tenemos el sistema de iluminación aquí en la parte posterior, también con tecnología incandescente. No están utilizando LEDs, vents de aire acondicionado. Y además, pensando en la comodidad y funcionalidad para los ocupantes de la banca posterior, han incluido una apertura hacia la consola central ubicada entre los 2 ocupantes de la segunda fila. Para salir de aquí, tenemos que jalar la correa 1, 2 veces y ya está. Este tiene un largo total de 201 pulgadas o 5.1 metros, distancia entre ejes 119.8 pulgadas o 3.04 metros. En cuanto a sus ángulos, el de ataque 18.5 grados, el de salida 20.2 y el breakover en el centro 16.3. Por el lado, empezando por aquí al frente, lo primero que llama mi atención son las enormes ruedas de 20 pulgadas. Están calzando neumáticos Pirelli, estos son los Scorpion 0, 295/45 ZR. Están utilizando la misma medida en las 4 esquinas. En cuanto a los frenos, están utilizando Brembos. Al frente encontramos rotores ventilados y en este caso de 2 piezas. En cuanto a sus dimensiones, 400 milímetros o 15.7 pulgadas. Los calipers o pinzas rojas traen al frente 6 pistones. Como vemos, los guardafangos están siendo resaltados a través de estas líneas y este bisel. El emblema Hellcat en la parte posterior del guardafango se ve muy bien, resalta bastante bien a la vista porque tiene color aluminio. Pasando un poco más atrás tenemos los espejos. No son tan grandes como yo los hubiera esperado. Tienen un tallo que está instalado entre el pilar A y la puerta. La parte baja trae este plástico resistente. La direccional está incrustado en ella. No tenemos cámaras de video. Pasando un poco más atrás tenemos las manijas que están utilizando el mismo color exterior del vehículo. Parece negro, ¿cierto? Pero este color es un azul oscuro que le queda muy bien. Tenemos los pilares B, C oscurecidos, así como los vidrios posteriores, dándole una apariencia un poquito más siniestra. El captador de luz en la parte baja, bastante agresivo. Tenemos líneas, los volúmenes y este side seal le queda bastante bien, le da cierta deportividad. Resalta un poco más el perfil en cuanto a las líneas de carácter. Empezando por la del frente, parte desde los faros delanteros, le dan volumen a los guardafangos delanteros y luego desaparecen más o menos debajo de los espejos exteriores, mientras que la línea de carácter posterior parte la mitad del vidrio de la segunda fila y se proyecta hacia los faros posteriores, también dándole volumen, musculatura a los guardafangos posteriores. Recordemos, este carro tiene tracción a las 4 ruedas, ¿ok? A pesar de que es una plataforma diseñada para tracción a las ruedas posteriores. En cuanto al eje posterior, tenemos la misma medida de ruedas y neumáticos. Sin embargo, los rotores son un poquito más pequeños. En este caso son de 13.78 pulgadas o 350 milímetros de diámetro. Otro detalle, si se dan cuenta, en el techo no trae parrillas para llevar cosas. El propósito principal de este es la velocidad, no la carga. El sistema de tracción a las 4 ruedas hace un gran trabajo. El hecho de que nos están dando prioridad a las ruedas posteriores también aporta esa deportividad de muscle car, que este tipo de carro, todo tipo de vehículo, no me importa si es un carro, un coupé, un sedán o una camioneta o una pickup que lleva las iniciales SRT, Street Racing and Technology, tienen que ofrecer. Y esta camioneta lo cumple 100%. Durango SRT Hellcat viene con la llave clásica roja. Tenemos los botones para los pestillos, abrir, cerrar. Tenemos el botón para abrir la compuerta posterior y también encendido remoto. Y un botón de pánico. Ahora, dentro de la cabina. Son básicamente los mismos materiales que habíamos visto atrás, ¿eh? Básicamente los mismos. Plástico relativamente duro en la parte superior, lisos. Abajo tenemos este enchape. Me ha gustado mucho.
mucho este enchape. Se siente muy bien. Un poco más de colchón en la parte baja. El mismo tipo de botonería que habíamos visto en los otros productos de Stellantis. Lo han aprovechado bastante bien. Plásticos duros abajo. Tenemos un espacio para el vaso, botella. Sistema de audio Harman Kardon. 2 memorias para la banca del piloto. Los asientos, lindísimos. Los materiales que están utilizando, cuero liso, se siente muy bien, el cuero real, las iniciales SRT, tal como las habíamos visto en la segunda banca de asientos, el colchón que están utilizando muy bueno, también en los apoyos laterales, que son muy gruesos, muy altos. Sin embargo, ese colchón adicional hace que se sientan muy bien, sean muy cómodos. Cumple la función de los asientos deportivos que tienen que mantenerte bien asegurado y al mismo tiempo la comodidad que una camioneta de lujo como esta tiene que tener. Lo mismo con la banca horizontal. Tenemos cuero perforado, los ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, así como ajustes lumbares, pedales de aluminio deportivos. ¿Por qué no le pusieron una chapa de aluminio al pedal muerto? Y tenemos este pedal de freno de emergencia operado a través de un pedal, eso todavía me queda tan anticuado. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos la perilla con la que ajustamos el sistema de iluminación, tenemos luces automáticas, la intensidad para el sistema de iluminación interno, vente de aire acondicionado con doble tono, se siente y se ve muy bien. Vemos que la columna de dirección se ajusta eléctricamente. Esto comenzó a llover, perfecto. Las condiciones perfectas para esta camioneta. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido al lado de la columna de dirección. Se despierta con unas animaciones no demasiado ricas, pero sí vemos las iniciales SRT y el emblema de Hellcat. Ay, ay, ay. El aviso de bajo nivel de gasolina es un común en este carro. Todo el tiempo lo paro prendido. Parece que tomara gasolina mientras duerme. El volante, lindísimo. Grueso, amplio, ofrece deportividad, funcionalidad, la parte baja plana, aunque el enchape que le han puesto acá me gustaría que tuviera, por ejemplo, este que vemos aquí en los lados, el enchape de carbono, deberían tenerlo aquí, aumentaría aún más la apariencia, el ambiente de esta camioneta. Las aspas gruesas, al lado izquierdo tenemos los botones para controlar el sistema de información en el panel de instrumentos totalmente digital. En el centro tenemos el tacómetro gigantesco, a la izquierda el velocímetro que marca hasta 200 millas por hora y a la derecha los indicadores de la temperatura de agua y el nivel de gasolina. Ahora podemos controlar mucha información que nos presenta este y están organizados muy bien. Tenemos por ejemplo uno que dice SRT, que evidentemente nos está presentando la información relacionada directamente al alto desempeño. Cuando lo llevamos a la pista, por ejemplo, tenemos los sistemas preventivos de accidente, información de consumo, de viaje, de remolque, conectividad con el teléfono móvil, mensajes, configuración, diagnóstico, velocidad límite, advertencia de velocidad límite. Yo creo que eso es importante también en este. Puedes cambiar las unidades a imperiales o no. E información relacionada con el vehículo. La que más me gusta a mí es tener los caballos de potencia al frente. Para ajustar el volante lo hacemos eléctricamente, ajuste telescópico y vertical. En el aspa de la derecha tenemos los botones para operar el sistema de cruise control activo. El panel de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas. Este es el más grande, porque ofrecen otro de 8.4 pulgadas en las versiones básicas del Durango, donde tenemos un montón de información. Desde la información tradicional, como el sistema de entretenimiento, las radios, las diferentes opciones que existen, confort, es decir, el sistema de clima. Y me gusta mucho las gráficas que están utilizando porque te ponen al ocupante con un casco. Así que le da un espíritu un poquito más racing. Navegación, conectividad con el teléfono y esta, que me da la información más deportiva. Tenemos el Performance Pages, que nos dice exactamente qué está pasando en este vehículo. Ese es el mismo tipo de configuración que habíamos visto en los otros productos SRT Hellcat pasados, en el Challenger y en el Charger. Básicamente lo mismo. Vemos diferentes variables como las temperaturas, presiones. Nos da también información del torque y potencia en tiempo real. La fuerza G. Vamos a ver las otras opciones, que es Race Options, donde también me dan más información relacionada. Por ejemplo, aquí podemos activar el Launch Control. Y aquí tenemos otro donde nos da acceso directo a los diferentes modos de manejo. Tenemos desde Custom, Tow para remolque, Snow, nieve, cuando tenemos condiciones difíciles, automático, dejamos que el sistema lo haga como quiera, Sport, Track. Y tenemos otro, Eco,
Obviamente eso va a minimizar el consumo de gasolina de este carro para quienes se preocupen por eso. Bajando otro poco tenemos este panel donde tenemos los controles para el sistema de clima. Tenemos calefacción y enfriadores para los ocupantes delanteros. Tenemos otro botón en el centro para activar el sistema de calefacción en el volante. Un poco más abajo tenemos los controles generales a través de botones y perillas. Tenemos múltiples zonas, así que bien por ese lado. Bajando otro poco tenemos una barra donde tenemos un botón donde podemos tener acceso rápido a los diferentes modos de manejo. Launch Control para optimizar el despegue del carro. Luces de emergencia, control de tracción, sensores de estacionamiento y el sistema de mantenimiento del carril. Otro poco más abajo tenemos múltiples puertos USB del tipo C y del tipo A. Nos están dando opciones. Súper. Tenemos capacidad para Apple CarPlay y Android Auto. Aquí a la derecha tenemos un cargador inalámbrico para nuestro teléfono móvil. Que a la izquierda tenemos un poquito más de espacio y tenemos esa misma textura de las Vs por todos lados. Los detalles con el enchape de carbón, muy bueno. La transmisión es una ZF de 8 velocidades. ¿Por qué no le han puesto más marchas? Por la cantidad de torque que genera este motor. No aguantaría. Por eso es que lo han dejado en solo 8 velocidades. Podemos operarla automáticamente. Si lo tiramos a la izquierda lo podemos controlar manualmente. También tenemos la opción de controlarlas a través de las paletas detrás del volante. Me encantaría tener paletas grandes, pero clásico en estos productos de Stellantis tenemos medias paletas que giran con el volante. ¿Y por qué medias? Porque en la parte baja de estas tenemos los controles para el sistema de audio. Con el de la derecha controlamos el volumen y con el de la izquierda controlamos las estaciones o la canción. Aquí a la derecha tenemos dos espacios para vasos y botellas con la misma textura al fondo, así como este espacio donde podríamos poner la llave. El apoyabrazo central, muy buena textura, muy buen colchón, sin duda un toque premium. Tenemos dos espacios, el superior donde por ejemplo puedo poner mi billetera y el bajo donde es mucho más amplio y podemos poner diferentes cosas. Tenemos un tomacorriente redondo de 12 voltios. Los asientos muy lindos, como les he dicho, me encantan. La integración entre los paneles se ve muy bien. La guantera es relativamente amplia. Aquí al frente del copiloto también tenemos muy buenos detalles, muy buenas texturas. El espejo tiene un marco muy grueso. No está conectado a ninguna cámara de video posterior. Aquí en la parte superior, al frente, tenemos un espacio para los lentes. Tenemos el sistema de iluminación con bombillos incandescentes. Además tenemos 3 memorias para el garaje, tenemos los controles para el sistema de iluminación, así como uno para operar la compuerta posterior y tenemos los controles para operar el techo solar. Es pequeño, no es de los amplios. Yo creo que esta camioneta debería tener uno amplio. Lo más probable es que sacrifique un poco la rigidez torsional de esta camioneta, quizás por esa razón no lo han hecho. El tapasol, cubierto con este mismo cuero, le queda muy bien. El sistema de iluminación con tecnología incandescente. Vamos a ver si se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. La bocina, clásica. Tiene una altura de 72.1 pulgadas o 1.8 metros. Su coeficiente aerodinámico 0.38. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos el techo ranurado, estabilizando el aire y dándole un poco de rigidez. Tenemos la antena tipo aleta dorsal bastante grande. En cuanto a su alerón superior, no es tan largo si lo vemos bien esculpido. Y tenemos la luz de freno instalada horizontalmente sobre este. Además tiene su propio aspersor y el limpiaparabrisas lo tienen ubicado en la parte baja. En cuanto a su visibilidad, es bastante amplio el vidrio. Sin embargo, si lo ves de cerca, está un poco obstaculizado en los lados y además oscurecido. En cuanto a su sistema de iluminación, han mantenido para ese 2024 el diseño tradicional y la tecnología, porque vemos bombillos incandescentes y LED. Proyecta desde un extremo hasta el otro. Y aquí los extremos son bastante grandes. El nombre Dodge en el medio y en las esquinas vemos el nombre Durango. El número 4 referente a tracción a las 4 ruedas y en la otra esquina el emblema SRT Hellcat. Bajando un poco más vemos los sensores, no están muy disimulados. Bajando otro poco más encontramos esta tapa. Si la quitamos encontramos acceso al sistema de remolque. Oficialmente nos dicen que puede remolcar hasta 8.700 libras. Eso son 4 toneladas. Nada mal teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. 3 filas de asientos con tremendo motor V8. Así que esto, sin duda, es una de las virtudes frente a los competidores directos que ofrece esta Durango Hellcat. Y por último, en la parte baja, en las esquinas, vemos los tubos de escape redondos. Uno en cada esquina, proyectando fuerza.
En cuanto a su espacio de carga, detrás de la tercera banca de asientos, 17.2 pies cúbicos. Esos son 487 litros. Si plegamos la tercera banca, ampliamos el espacio hasta 43.3 pies cúbicos o 1.226 litros. Y si plegamos la tercera y segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 85.1 pulgadas o 2.409 litros. En cuanto a su capacidad de carga, 1.590 libras o 721 kilos. Los materiales que están utilizando, la alfombra se siente bastante bien, tenemos un poco de espacios de carga al lado izquierdo. Debajo del piso, un poco más de espacios, donde encontramos la gata, el gato, y además el acceso a la rueda de repuesto que la tenemos ubicado en la parte baja del vehículo. La medida no es la que tenemos ahora mismo, es la temporal. Tenemos anclas para asegurar cosas dentro del espacio de carga, un tomacorriente redondo de 12 voltios y unos ganchitos para llevar las bolsas de súper. Ahora, sobre el futuro de Dodge. Yo lo veo incierto en este momento. Pensando en las declaraciones del CEO de Dodge hace algunos meses, diciendo que los V8 desaparecen. 23 model year Chargers and Challengers will be the last of the Hemi-powered L cars that we build. And when that window closes, there's no reopening it. Production ends December of 23. You need to get your orders in now or never. Because when the last Hemi Chargers and Challengers roll off the line at Brampton, it's going to be the end of a legendary era. Así que las versiones Hellcat desaparecen por completo. Lo que sí dijo es que iban a mantener el Durango SRT solo por 2.000 unidades. Y la gente se abalanzó para comprarlo. Luego extendieron a 3.000 unidades. Esto fue en el 2003. Y después cambiaron de opinión nuevamente, diciendo que iban a continuar produciéndolo en 2004. Este cambio molestó tanto a los compradores originales del SRT Durango que lo han enjuiciado a Dodge. Entonces tenemos este componente legal, tenemos también el componente de la lealtad o credibilidad de Dodge y el tema de la electrificación, porque sabemos que habían lanzado ese Daytona que supuestamente iba a reemplazar al Challenger, al Charger con esa plataforma. Inicialmente dijeron iba a ser completamente eléctrico, sin embargo, después vimos en algunas fotos espías que iban a incluir un tanque de gasolina. Eso indicaba que habían cambiado de parecer. Iban a ofrecer ahora una versión híbrida de alto desempeño, supuestamente. Para mí tiene mucho más sentido. Ahora, ¿por qué no pensaron en eso antes? No sé. Yo entiendo que hay mucha presión de diferentes lados para los fabricantes para la electrificación. Pero en una marca como Dodge, yo creo que el riesgo es enorme. Yo sé, todos entusiastas, como nosotros de los carros deportivos, sufrimos cuando escuchamos una noticia como esta, pero tenemos que considerar el lado del fabricante. Nosotros, como entusiastas, somos una minoría. El mercado es mucho más grande y la mayoría de gente no les importa. Desde el lado de Dodge, ellos tienen que justificar la inversión y el gasto en estos productos. Y quizás los números no dan. Sin duda, es el final de Dodge como lo conocemos hoy. Pero si continuará, espero que lo haga. La única forma que lo pueda hacer es a través de los productos, creando productos que mantengan el espíritu vivo, esa emoción, la diversión, la potencia, el desempeño, y no tanto guiándose en los números, más en las emociones. Así que espero que continúe, porque yo tengo mucho cariño no solo en la marca, sino en sus productos. Bueno, pero ya hablamos bastante sobre el uso diario de esta camioneta, el perfil de las personas que van a comprarla o van a considerar comprar esta camioneta. Sin duda es bastante específico, pero ahora vamos a ver qué se puede hacer con un poco menos de tráfico. Vamos a esperar un ratito a que baje el tráfico aquí en Miami para salir y sentirlo un poco más. Los veo ahorita. Bueno, hoy es de noche, el tráfico ha bajado, así que vamos a probar este Durango SRT Hellcat con un poquito más de energía. Vamos a cambiarle el modo, le vamos a poner el modo Sport. Vemos ahí cómo está alterando las diferentes variables, como la transmisión, los paddle shifters se activan, el sistema de tracción a las 4 ruedas. Ya sabe que queremos dirigir un poco más de torque a las ruedas posteriores. Sistema de estabilidad también en el modo Sport, sistema de suspensión y el volante un poquito más rígidos. Vamos a avanzar. Una noche bastante húmeda en Miami. El sistema de iluminación hace un gran trabajo.
proyectando la luz al frente del camión, la luz blanca, bastante blanca. Además, teniendo la posición de manejo que tenemos ahora, que es bastante elevada, sin duda te da una sensación de comandante, es como la llaman en inglés, commanding position. En este modo Sport ya se sienten un poco más los bumps, las imperfecciones en la pista. Sin duda las ruedas también de bajo perfil, pero el vehículo no se siente muy incómodo, ¿eh? Dentro de todo sigue siendo una camioneta dándote esa experiencia. El sonido, Dios mío, de este carro. No se aburre. Y una de las cosas curiosas en esta camioneta es que a pesar de que lo pones en modo Sport o en cualquiera de otros los modos, el sonido permanece constante, consistente, no lo varían. Porque saben que los consumidores de esta camioneta, una de las principales razones por las que han pagado lo que han pagado es por el sonido. Ahora, dentro, sentado en la cabina, en la parte delantera de la cabina, el ruido no es tan grave, una cabina relativamente callada, algo que no se puede decir si es que estás sentado en la segunda o tercera fila de asientos. Ahí el ruido del sistema de escapes es mucho más intenso. Ahora sí tenemos que echarle gasolina a este porque este es un glotón. Vamos a ver a cuánto está el galón de gasolina ahorita en Miami. $4.4 el galón aquí en Miami, en la gasolina más cara, la más económica 3.5. Vamos a echarle unos cuantos galones. ¿Cuántos galones le echaremos? Unos 4 galones, ¿no? Uy, 5 galones. Bueno, ya está. Ahora sí, vamos a darle una vuelta. Las animaciones, a pesar de no ser las más sofisticadas, pero creo que reflejan bastante bien el carácter del carro. El tacómetro en el centro, sin duda, aporta ese espíritu deportivo que todos deberían tener. Pero me gusta mucho que lo hayan respetado en esta camioneta con 3 filas de asientos. Ay, 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 ay. Una pena que estas camionetas vayan a desaparecer. No solo esta camioneta, sino en general los motores V8 Hemi. Se van a echar de menos. La verdad que estoy muy contento de que mis hijos, ambos, tanto Luca, que ya tiene 17, como Tasio, que ha cumplido 8, hayan podido vivir esta época. Que lo más probable es que no lo vayan a ver más. Tasio me dio risa porque cuando recibí esta camioneta y lo fui a buscar a la escuela, se subió y me dijo: oye, no que los Hellcats ya no iban a ver más. Y me puse a pensar y le dije: ¿y este cómo sabe? Y él me recordó que hace unos meses que probamos el Challenger Hellcat, se lo dije, le dije: esta es la última vez que vamos a tener este porque ya no lo van a hacer más. Ya este carro ya no lo van a hacer más. Lo más probable es que esta sea la última vez que vamos a estar con uno de estos carros. ¿Estás triste o contento? Triste. Lo que van a hacer, van a quitarle el motor grande que hace mucho ruido, el ruido que te gusta, y ahora van a hacer uno con un motor eléctrico. ¿Te gustan los carros eléctricos? No mucho. ¿No mucho? Pero es uno de los nuestros. Tasio es uno de los nuestros. Imagínate lo memorable que ha sido para él, tan chiquito, la experiencia de un motor V8 supercargado. Se le quedó en la cabeza que no lo iba a ver más y le dio mucho gusto poder vivirlo nuevamente en esta camioneta. Así que estoy contento por ello. Lo más probable es que sus hijos no los vayan a ver. Bueno, van a ser carros de colección en esa época. Una de las cosas que nos dice el fabricante es que esta camioneta puede alcanzar las 60 millas por hora en 3.5 segundos. Bueno, y no solo los puede alcanzar, sino el sistema de frenos
Brembo hace un gran trabajo deteniéndolo, no solo en cuestiones de distancia, sino que la camioneta se siente bastante estable cuando presionas el pedal de freno firmemente. Y esa es una de las cosas que me gusta del trabajo que han hecho en esta Durango. Y no solo en la Durango, el equipo SRT hace un gran trabajo calibrando estos vehículos, adaptándolos a este motor V8 de alto desempeño. Y quiero recalcar eso porque otros fabricantes lo único que hacen es agarrar un vehículo que ya tienen, ponerle un motor más poderoso y soltarlo. No, esta gente no solo se ha preocupado en calibrar bien los frenos, adaptándolo a las necesidades, sino también lo ha hecho con la suspensión. Y eso es muy importante porque esta camioneta no solo desempeña bastante bien en rectas, sino también en curvas. Esta suspensión ajustable hace un muy buen trabajo acomodándose a las necesidades de esta camioneta. 3 filas de asientos, 5.575 libras. Esas son más de 2,5 toneladas. Sabemos que la velocidad máxima la han limitado a solo 180 millas por hora. Esos son 290 kilómetros por hora. Es increíble una camioneta con estas dimensiones y estas características pueda alcanzar esa velocidad. Ahora, otra cosa es que la cabina está invadida por el sonido del motor, pero no llega a ser algo que me moleste, teniendo en consideración que estamos en un vehículo que vendría a ser quizás el carro ideal para un padre de familia que no tiene tiempo para andar en un deportivo, ya sea porque tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que trabajar, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer la mayoría de personas hoy en día, pero que quiere tener la experiencia de un carro deportivo todos los días. Así que ese sonido que invade la cabina, en vez de ser algo negativo, va a ser algo positivo, va a ser una de esas virtudes que esta camioneta está ofreciendo. Ninguna otra en el mercado ofrece. En conclusión, si vale la pena, yo creo que 100%, por diferentes razones. Primero, este tipo de vehículo es una especie en vías de extinción, no cabe duda. Es la última vez que vamos a ver una Durango con motor V8, menos con motor supercargado. O sea que ahí ya existe un valor. Segundo, si eres un padre de familia con poco tiempo disponible para jugar, te gustan los carros deportivos, tienes que llevar a los niños a la escuela, tienes que hacer toda la rutina diaria y la única oportunidad que tienes para poder pisar tu carro es durante el día, esta es una excelente opción. Excelente. No vas a extrañar a tu carro deportivo. El sonido que proyecta dentro de la cabina es adictivo. Es más, tienes que tener cuidado porque te puedes meter en problemas fácilmente. Así que sí, tomar ese riesgo y visitar la gasolinera con mucha frecuencia no es problema para ti. Esta es una excelente opción. Así que ahí lo tuvieron al Dodge Durango SRT Hellcat 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Plus por $103,600 y luego está la Premium por $108,800. Entre sus competidores directos tenemos al Mercedes AMG GS63, BMW X5M y el Audi RS Q8. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes es que podemos hacer estas pruebas de manejo sin tener que tomar dinero de los fabricantes. Si quieres convertirte en un miembro y apoyar a este canal, te dejo un link abajo. Y si no tienes dinero para apoyar y te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.